El tema es la unción. He escuchado muchos predicadores hablando de la unción. A veces unos hablan de dos unciones. Es importante a la luz de la Biblia entender cómo viene la unción de parte de Dios al hombre para que el hombre pueda tener potencia, tener poder, tener la capacidad de sacar de la cárcel, dice la palabra, a los que están presos, para poder vestir a los desnudos, etc. Y el ejemplo principal es el Señor Jesucristo. Es importante lo que Él nos dice, que erramos cuando no conocemos la palabra de Dios y el poder de Dios, erramos. Y la unción trae el poder trino de parte de Dios. Hay una unción que es del Espíritu Santo, hay unos frutos que son del Espíritu de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, y la potencia del Padre que nos trae esa unción de parte de Dios. Muchos desconocen la unción de Dios, tienen y hablan de la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Empiezan a tener los dones, los poderes del Espíritu Santo y empiezan a tener un poquito de fama, y sigue su fama cuando se van a lugares de muchas gentes, se reúnen también cristianos y empiezan a orar. Algunos tienen también infección de poderes. Distinguir eso es difícil para alguien que no conoce. Por ejemplo, soplan y se caen en multitudes. Eso no viene en el sentido bíblico. Primero, segundo, no es algo que venga de parte de Dios por el desorden de tumbar a 100, 150 personas o que se revuelquen en el piso. Dios es un Dios de orden. Y la gente que se revuelca en el piso es porque está infectada con espíritus caídos. Y hace años me invitaron a un parque de béisbol a predicar sanidad, porque tuve una invitación a través de una persona que conoció que yo tenía sanidad y me invitó con un pastor a una reunión evangelística. Eran como 30,000 personas y la invitación la deseché. Sé que a través de la gente cristiana que va ahí al parque deportivo, empiezan a orar entre todos, la energía divina de virtud se vuelve más fuerte y el hombre empieza a hacer mayores milagros, porque no solo la que él tiene, sino la de los que están ahí. Al empezar a orar hay mayor virtud y hay milagros más fuertes, y empieza a tener fama y empieza a tener dinero, y es la raíz de todos los males. Y por ahí se desvía el hombre cristiano, aún con dones. Por eso dice la Biblia que los dones se los da también a los rebeldes. El Espíritu Santo los da al que el camino de obtener el Espíritu Santo es pedirlo, creer que con pedirlo viene a través de las lenguas y a través de la oración empiezan a tener poderes. Así lo dice la palabra. Pero la unción de Dios es completa y es trina, y tiene que ver con algo muy importante, que nosotros podamos ayudar al prójimo a sacarlo de la cárcel. Esa gente que hacen poderes del Espíritu Santo, normalmente hay muchos que llegan, creen, se bautizan, después se enfrían y se van, porque no tienen el Evangelio bien cimentado, el Evangelio fuerte, el Evangelio que dice el Señor. Díganle a Juan el Bautista, díganle que los cojos andan, que los ciegos ven, que los muertos resucitan, que a los pobres es llevado el Evangelio. Díganselo a ellos, el Evangelio del poder del reino. Y vamos a leer en Hechos 10:38.
que el Señor que se hizo carne y habitó entre nosotros, el Verbo que era Dios y que habitó entre nosotros, ahorita lo vemos para verificar que Él como hombre obtuvo la unción que cualquiera de nosotros podemos tener si queremos, si la queremos y pagamos los mandamientos, los precios para obtenerlas. Dice, cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, al cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. El Señor como hombre fue ungido. ¿Cómo fue ungido? Bueno, primero se fue 40 días al desierto, ayunó 40 días en un lugar inhóspito. No es lo mismo ayunar 40 días en su casita y acostado en la cama y leyendo la palabra y orando, a estar en un desierto de calor y de frío una noche. Bueno, y fue tentado. Y todo esto el Señor caminó para obtener esa, fue ungido. Por ahí vamos a leerlo, fue ungido de Jehová, dice, aquí dice, porque Dios era con él. Esa unción que dice, haciendo bienes, las cosas buenas vienen de parte de Dios, y sanando a todos los oprimidos del diablo. Todos los que no entienden esa trina unción, aún los que tienen el llamado de santidad, dice el apóstol Pablo que aún pueden ser infectados, porque están llamados en su alma y no en el espíritu que está en nosotros, de nuestros huesos, que es el Espíritu de Dios y que es el que tenemos que ganarnos para ser hijos de Dios. El 11:4 de segunda de Corintios habla, porque el que viene a predicar otro Jesús, el que hemos predicado, o recibierais otro espíritu del que habéis recibido, otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufriréis bien. Dice, recibiríais otro espíritu del que habéis recibido. Es algo importante entender que los hombres, cuando todavía no tienen la Trinidad, pueden ser infectados por otro espíritu, porque son niños, como dice el apóstol, y cuando son niños en nada difieren del siervo, y esa es la razón por la que luego caen, porque no tienen en la percepción de la persona adulta de la inteligencia. Dice el apóstol, ¿cuál es mi inteligencia en el Evangelio de Cristo? Bueno, hay gente que en la inteligencia humana es engañado, porque todavía tiene acceso a tener eso. Es hasta que se tiene la potencia del Padre cuando se puede uno, como dice Hebreos 5:14, dice, mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La vianda firme es para los perfectos. Hay gente que no puede recibir vianda firme, vianda de perfectos, porque no tiene al Padre para discernir con el Espíritu las cosas que son perfectas. Tienen el razonamiento humano y por muy inteligentes que sean, no pueden discernir las cosas que trabaja el diablo en el corazón del hombre. Tiene que trabajar el Señor en el corazón del hombre para que pueda el hombre tener esa filtración en su mente humana. Por ahí también habla, y lo vamos a leer, el sentido de la conciencia. Que la conciencia tiene sentido. Y si tenemos archivado cosas malas, nuestro sentido es malo. Ahorita lo vamos también a leer, hermanos, porque tiene que ver con la unción para ser ungidos. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí. Habla del Padre, el Señor Jehová, porque me ungió Jehová
Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. La cuestión de la unción es para que podamos, dice, dar nuevas del reino. Ahorita estamos nosotros predicando en muchos lugares, dando las nuevas del reino, el evangelio de poder. Y la unción, los hombres que hablan de la unción se dedican a la unción del Espíritu Santo nada más, pero muchos de ellos andan mal en las cuestiones de sus poderes. Primero, son hombres muy ricos. Dice la misma Biblia que los ricos difícilmente entrarán en el reino. Ellos, con todo el poder que usan, difícilmente estarán en el reino. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque tienen su mente cautiva, hablando de la raíz de todos los males. El apóstol le dice a su hijo espiritual, Timoteo, huye de estas cosas. Bueno, aquí viene algo importante, hermanos. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará. En las obras que él hizo. Levantar paralíticos, sanar leprosos, resucitar muertos. Pero dice aquí, mayores y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuántos oran porque hagamos? Yo en lo personal, me dice la Biblia que el Señor dice que haremos mayores obras que Él. Hay que orar por hacer mayores obras que Él. Porque Él lo dice, no porque uno sea soberbio, sino porque Él lo está manejando, que ama al Padre y mayores cosas, dice, mayor es mi Padre que yo. Cuando obtengamos esa potencia de lo alto, entonces maneja el Señor que haremos mayores cosas que Él. Es difícil de creer porque no se manifiesta ese camino que debemos de ir actuando, seguir al Señor y descubrir que la fe es un proceso, un procedimiento de que vamos teniendo más y más y más fe. Por eso se descubre de fe en fe, dice en Romanos 1:17. No lo pongan, hermano, como referencia. El apóstol maneja esto. La justicia, se descubre de fe en fe. Y para descubrir muchas cosas, sobre todo mayores que las que el Señor hizo, vamos a hacer muchas obras en el milenio todavía como hombres. El Señor vendrá como Dios y tendremos 1000 años para hacer muchas obras. Y él estuvo 3 años y medio, hizo muchísimas obras, pero nosotros tendremos también mucho tiempo para hacer muchas obras que al final de cuentas, por ejemplo, ahorita nosotros estamos predicando a muchos países, a mucha gente, y él en su tiempo era un tiempo de menor población mundial y era a los judíos, se podría decir, porque anduvo entre gentiles y judíos, pero eran realmente pocos comparado con la población que hay ahorita. Entonces nosotros tenemos más trabajo y mayor responsabilidad para poder dar cuentas de esa potencia que si la alcanzamos y que hicimos con ella, hablando de la potencia del Padre. Colosenses 1:29, el apóstol Pablo maneja que todo esto es un combate, hermanos, un combate, en el cual aún trabajo combatiendo según la operación de Él. La del Padre es la operación del Padre, la cual obra en mí poderosamente. Dice que es un combate, el trabajo espiritual, sacar de la cárcel a los presos, a vestir a los desnudos, darle de comer a los hambrientos, el pan, que es el Padre.
tenemos que tener la bendición de trabajar combatiendo, dice, con la operación que obra en el que tiene esa potencia del Padre. Es importante que nosotros vayamos en pos de ella. Algunos no la quieren porque dicen, ¿para qué? Son egoístas, están encerrados en sí mismos y no quieren salir de su encierro, de su orgullo, de su vanidad, de su altivez. No quieren salir de ahí. Por eso no quieren darse al Señor para poder dar al prójimo. Yo recuerdo en el llamado del Señor, en el cual yo le pedí al Señor que no me diera nada terrenal, sino que me diera la autoridad, el poder, la potencia de abrirle los ojos a mi prójimo. Ese fue lo que mi pedido. Y me dio el futuro para abrirle los ojos a mucha gente. La importancia está en el saber pedir. Dice que no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites, dice el Señor. No pedimos para el trabajo de Él, para su obra de Él, para los intereses de Él y para los intereses de nuestro prójimo. Pedimos siempre para nosotros, porque somos egoístas. Eso es el primero que pedimos, para nosotros. Y es la parte donde el Señor dice que nos vamos a pedir. Efesios 3, 19 y 20. Dice, conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Cuando conocemos en las profundidades el amor de Cristo, es porque conocemos el amor del Padre. Si me amáis, guardad mis mandamientos, yo robaré al Padre, dará otro consolador, maneja la palabra en Juan. El punto importante es que excede el conocimiento humano el amor de Dios. Por eso el amor humano es muy diferente al amor divino. Somos egoístas, aunque seamos aparentemente buena gente. Cuando alguien nos hace algo, todos queremos desquitarnos, ¿no?, de lo que nos hacen, porque es parte de nuestra naturaleza que entró en el Edén de malignidad, y esa es la que a veces obra en nosotros. Nos dice el apóstol, hablando de el hombre viejo, él está viciado de los deseos de error. Quería manejar cómo podemos ungirnos. Bueno, la primera parte es vestir el nuevo hombre. En el Efesios 4, 22, 24, nos dice que debemos dejar la pasada manera de vivir, el viejo hombre, que está viciado conforme a los espíritus de error que dice el mismo apóstol Pablo, deseos de error. El 24, hermano, por favor. Y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia, en santidad de verdad. Hablando porque Dios era con él, hablando del Señor Jesús, que se hizo carne, que habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan en el 1:14, ¿no? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Vamos a Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clamaba Padre. El Señor trabaja en el alma, que es el corazón, es el que tiene la autoridad de pensamientos, no es el cerebro. Así lo dice la palabra. Dice que del corazón del hombre hay muchos pensamientos, dice, creo que es el 19 de Proverbios 21, así, gracias. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Cristo trabaja como consejero en nuestro corazón para que podamos pensar correctamente, porque el corazón es perverso y engañoso, dice el profeta Jeremías. Efesios 3,
Ya leímos el 17, dice que habite Cristo en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, dice, podamos comprender con todos los santos cuál sea la anchura y longura y profundidad y altura del amor. El 19, por favor. De Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. El que el Señor venga a morar en nuestro corazón tiene que tener control de los pensamientos a través de la palabra suya. Por eso es importante que tengamos abundancia de palabra. Erráis no conociendo la Escritura, dice. Muchos cierran no conociendo la Escritura porque no leen. Y el poder de Dios son dos cosas por las que el hombre hierra. No le teme a Dios porque no conoce el poder de Dios. Por eso no le teme. Entonces Cristo trabaja en el corazón del hombre. Cuando el hombre no crece, aunque sea niño, es como el carnal, dice 1 Corintios 3, 1 y el versículo 3 también. Porque también aquí la importancia de poder tener la potencia. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ya tienen el Espíritu del Señor en pequeño, pero son carnales, no se les puede hablar espiritualmente, porque no tienen crecimiento. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, dice la palabra acerca del Señor. Aquí en el 3 también maneja que hay todavía sois carnales, los niños son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Por sus frutos los conoceréis, es decir, las obras de la carne o los frutos del Señor. Si no tiene frutos es porque todavía no ha crecido. Es como el árbol cuando no tiene frutos porque todavía no tiene madurez para dar esos frutos. Y dice, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. La importancia de lo que dice el apóstol en 1 Corintios, ahí mismo, 13, 11. Dice que cuando era niño pensaba como niño. Hablaba como niño, pensaba como niño. Juzgaba como niño. El niño no tiene un discernimiento maduro y piensa en un mundo infantil. A veces uno le da ternura al niño, basada en su forma de pensar. Juzgaba como niño. Ellos piensan de una forma diferente a la madurez de uno. Pero dice que cuando fui hombre hecho, dejé lo que era de niño, hablando de la carne, de vestir el nuevo hombre, dice el apóstol. Por eso dice que combatía en el texto que leímos. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Bueno, el Espíritu del Padre lo da el Padre a los que obedecen. La importancia de entender que la potencia que viene de lo alto, el Señor Jesucristo dice que anduvo haciendo bienes y sanando enfermos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Él, como hombre, vino a darnos un camino para tener esa potencia de lo alto. Él era hombre en ese tiempo, en ese momento. Se hizo hombre. Pero lo que hizo, lo hizo porque Dios estaba con él. De haber resucitado a Lázaro, haber andado sobre la mar y muchas cosas sobrenaturales que hizo el Señor estando aquí en la tierra, fue porque Dios estaba con él. Ya cuando fue llevado a la cruz y estuvo a punto de expirar, de ser consumado, y dice él que Dios lo había al Padre, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Por el momento de aflicción en el alma que el Señor tuvo en el final de su muerte en la cruz. Efesios 3:4
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el apóstol Pablo. Él tenía una inteligencia muy fina con relación a lo humano. Había sido instruido a las faldas de Gamaliel. Es como decir que fue a Harvard en esos días. Pero la inteligencia del apóstol era divina. Y lo dice en el capítulo 12, primera de Corintios, habla de, no vine con palabras disuasivas de humana sabiduría, dice, mas con poder de Dios y con sabiduría de lo alto. Eso es lo que dice el apóstol. Aquí dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. La inteligencia del misterio de Cristo es que necesitamos, como dice la palabra, las leyes, pagar la ley de Cristo, como dice Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Llevar las cargas. Para llevar las cargas se necesita ser maduro. Para poder llevar a otros, para poder bendecir a otros, necesitamos la madurez para llevar frutos, como dice en Romanos el apóstol también. Efesios 4:17, hay una inteligencia espiritual y hay una inteligencia natural. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Son vanos sus sentidos que no buscan la bendición de Dios, la unción trina para bendecir a muchos y para que tenga también la persona que los recibe, tenga también bendición eterna de poder hacer tesoros grandes en los cielos. Es lo que debemos de buscar. En el Efesios 4:19 habla de el sentido de la conciencia. Eso es importante. Los cuales después de que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Sabemos que la conciencia es el archivo que tenemos y se pierde cuando se llena de maldad. Estamos leyendo todo lo que no es bueno o estamos adquiriendo de otros que no andan bien y que cuidado con lo que oís, dice el Señor. Oyen y almacenan cosas malas, cosas que no nos llevan a poder caminar a la bendición completa. Y después viene la cuestión de que se entregan al enemigo. Tenía yo una hermana que decía, la vi hablando de ese poder del Espíritu Santo, la vi levantar a enfermos de cáncer, paralíticos, ciegos, y sin embargo se fue a un hospital a morir. ¿Por qué? Porque perdió el sentido de la conciencia. Todo lo que había metido de parte del Señor, la palabra, el poder, a través del Espíritu Santo, en un momento su fe se vino abajo, por varias razones. Primero, escúchenlo, todas las damas que nos escuchan, porque era cabeza de hogar. La mujer es la maldición. Tu deseo será sobre tu marido. Y esa maldición llega tarde o temprano. Tarde o temprano. Para la mujer que gobierna su hogar. Así que la mujer debe, dice, estar en silencio, aprender en silencio y obedecer, dice el apóstol Pedro y también el apóstol Pablo habla sobre esto. Y no les gusta a la dama que se hable de esto, pero esa es su bendición eterna, que se sujete a las leyes que Dios tiene para ella, para que sea santa o para que sea perfecta, dependiendo de las situaciones en que ella tenga de entrega. Por último, Mateo 7:21, vamos a terminar. No todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos. Mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay mucha gente que dice un poquito más abajo, Señor, en tu nombre dice milagros. Si quiere poner el 22, vamos a leer. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Hablando, no quiere decir que se vayan al lago de fuego. Simplemente no entran al reino. Son dos cosas diferentes. Él creyó y hizo milagros porque creyó, pero estaba desfasado en el sentido de la verdad. Eran sus intereses, su vida terrenal, su fama, lo que sea, el dinero, lo que sea. Por esa razón no maneja la palabra apartados. No entraré, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la importancia de la unción. Tenemos que hacer la voluntad de Dios para recibir la unción divina, trina. Hay unos que manejan dos unciones. Hablando de dos unciones, el proverbista Salomón dice que Dios se le apareció 2 veces. El punto importante es que le dice Jehová a Salomón, si tú me dejares, yo te dejaré. El único que no puede salirse de la voluntad de Dios es el perfecto. Dice, esa es la voluntad de mi Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, dice el Señor. Es importante obtener esa bendición del Padre. Muchos dicen, ya la tengo, y ya empiezan a hacerse esas cosas, y eso no es así. Es importante no ser engañado por el corazón del hombre, engañoso y perverso. Es el Señor el que nos va a dar la recompensa, y los frutos del Señor se ven y la potencia de Dios también se ve. Podrán decir, yo tengo la potencia del Padre, pero cuando se trata de ministrar a alguien, hablando de alguien que tiene problemas espirituales, ahí se ve que no tienen ni siquiera los dones de poderes del Espíritu Santo. Ni siquiera los han procurado, porque ¿para qué los quiero? Mi prójimo no lo amo, por eso no quiero los dones. Necesitamos los dones para poder traer al Señor a otros. Los milagros traen al Señor a las personas que son hechas un milagro fuerte. Yo soy un ejemplo de eso. Y por esa razón estoy en el camino del Señor. Es importante que nosotros tengamos la autoridad para hacer milagros a través de la unción de Dios, la unción trina. El Señor dice que anduvo haciendo bienes y sanando enfermos porque Dios estaba con él. Cuando tenemos la bendición de que Dios está con nosotros, hacemos mayores obras que las que Él hizo. Así lo dice el Señor, que haremos mayores obras que las que el Señor hizo.